La clase a desarrollar es para el nivel de 9º grado del tercer ciclo. Unidad 7, ángulo inscrito y central. Lección 1, ángulo central e inscrito. Del programa de estudio de SMATE. Tenga buen día, licenciado Eric Guinea. Este día vamos a hacer el desarrollo de una clase. Los integrantes, José Alfaro, Alex Cardosa, Genaro Flores, Jaime Torres y Os. La metodología a utilizar es el aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, lectura y análisis del escenario o problema. Se busca que los alumnos entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que todos los miembros del equipo comprendan el problema. Para ello, el profesor puede estar atento a las discusiones de los grupos. Y si algún tema concreto requiere atención especial, discutirlo con todos los grupos en común. Para trabajar el contenido del ángulo inscrito, debemos tomar en cuenta que en clases anteriores hemos trabajado a qué se le llama ángulo central, qué relación tiene el ángulo central con el ángulo inscrito, los elementos de la circunferencia también son saberes previos que ellos deben de conocer. El pensemos les dice, demuestra que el ángulo BOA, es decir, el ángulo central, es el doble del ángulo BPA. Les está pidiendo que demuestren que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Realizar una lluvia de ideas y hacer una lista con aquello que se conoce implica que el equipo recurra a aquellos conocimientos de los que ya dispone, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior resolución. Para auxiliarnos, antes de hacer la demostración de manera algebraica, vamos a utilizar GeoGebra para visualizar lo que nos está pidiendo. El ángulo BOA, que es el ángulo central, subtiende al arco BA. El ángulo inscrito, el ángulo BPA, subtiende al mismo arco, ya que este se forma con las rectas BP y las rectas PA. Entonces veamos qué relación hay. Vamos a encontrar primero la medida del ángulo BOA. Esta medida es de 67.14. ¿Qué otro saber previo debemos recordar a la hora de utilizar nuestros instrumentos de medición? Recordemos que OP, OB y OA son radios de la circunferencia, es decir, sus medidas son iguales. Por tal motivo, el triángulo OPA será un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales. Y si es isósceles, pues entonces también tendrá dos ángulos iguales. Otro saber previo que debemos de indagar con los estudiantes es que un ángulo externo en un triángulo es la suma de dos ángulos internos, no adyacentes a él. Es decir, que esta medida que ya tenemos acá tendrá que ser la suma de el ángulo en P y el ángulo en A. Pero acabamos de decir que este triángulo es isósceles. Entonces este 67.14 hay que repartirlo de manera equitativa entre ellos dos. Veamos la... Hacer una lista con aquello que no se conoce. Ayudar a los estudiantes a ser conscientes de aquello que no saben y que necesitarán para resolver el problema. Pueden formular preguntas que orienten la solución de la situación. Veamos la medida de esos dos ángulos. En efecto, la suma de ellos dos me genera el ángulo de 67. Y si nos vamos al problema inicial, este ángulo que se forma BPA de 33.57, en efecto, es la mitad del ángulo central.
O visto de otra manera, el ángulo central es el doble. ¿Ocurrirá eso por casualidad o siempre va a ocurrir? Podemos mover la figura, veamos, la podemos desplazar, y si observamos, siempre el ángulo central va a ser el doble de este ángulo inscrito en el punto P. Independientemente de cómo movamos la figura, eso siempre va a ocurrir. Acá lo estamos haciendo de una manera interactiva. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Una vez puesto en común todo esto, es momento de que los alumnos ordenen todas las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver el problema planteado. Deben planear cómo van a realizar la investigación. Ahora veámoslo de manera algebraica. En GeoGebra vimos que se cumplía, pero ahora lo vamos a demostrar de manera algebraica. Pues un primer paso puede ser decir que OPA es un triángulo isósceles. ¿Por qué motivo? Porque la recta OP y la recta OA son radios. Además, podemos decir que el ángulo BOA, es decir, el ángulo central, es un ángulo externo al triángulo OPA. Ahora, siempre recordando saberes previos, temas que se trabajan en octavo grado, pues yo puedo decir que este ángulo BOA, ese ángulo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos al triángulo, es decir, la suma del ángulo BPA más la suma del ángulo PAO, el ángulo PAO. Pero anteriormente decíamos que estos dos ángulos son iguales. Entonces, si los dos ángulos son iguales, yo puedo escribir dos veces el ángulo BPA. Significa que dos veces ese ángulo BPA va a ser igual al ángulo BOA. Y de esa manera ya estoy demostrando que este ángulo central que estoy marcando acá, este ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Y esto es lo que vamos a estar utilizando en los próximos ejercicios. Un ángulo central será el doble de un ángulo inscrito. Pero ¿en qué momento le voy a llamar ángulo central y ángulo inscrito? Pues cuando ambos subtiendan, como en este caso, un mismo arco. En este caso, el ángulo central, punto en O, subtiende al arco de A hasta B. El ángulo inscrito también subtiende ese mismo arco. Si eso se cumple, pues el ángulo central será el doble del ángulo inscrito. Definir el problema. Posteriormente, poder definir adecuada y concretamente el problema que van a resolver y en el que se va a centrar su investigación. Indaguemos en estos dos ejemplos. Determina el valor de X para cada caso. Tengo una circunferencia con centro en O y aparece un ángulo X y un ángulo 30. Primero indaguemos qué relación tienen esos dos ángulos. Pues el ángulo en X se forma con dos radios, OA y OB son radios, y forman el arco comprendido entre A y B. Ahora veamos qué relación hay con el ángulo inscrito que está en P. El ángulo inscrito forma el arco que va de P hacia esta recta, viene al punto A, de P hacia B, entonces forma el mismo arco AB. Como uno es inscrito y el otro es central, pues indagando la teoría, la demostración que hemos hecho, puedo decir que el valor de X tendrá que ser el doble del ángulo central, perdón, del ángulo inscrito, y el ángulo inscrito es 30.
X sería igual a 2 por 30 y eso me va a dar 60. Ya tengo mi valor del ángulo central que es 60. Veamos ahora en el literal B. ¿Qué información nos da o qué saberes previos pues debo de tener muy claro? OB es un radio. OA es un radio. Y OP es un radio. En este caso tengo tres medidas que sé que son iguales entre sí. Tengo un ángulo central que es de 120 y me está pidiendo un ángulo en X. Ahora veamos este ángulo central. ¿Qué arco de la circunferencia está formando? El ángulo central de 120 forma el arco que va desde A hasta B. Ahora vayámonos al ángulo en X. Este ángulo de acá es un ángulo inscrito. Lo forma la recta que va de P hacia A y la recta que va de P hacia B. Es decir, forma el mismo arco. Pero ahora este ángulo, por ser inscrito, sería la mitad del ángulo central. Es decir, ese ángulo de 120 es el doble del ángulo inscrito que es X. 120 es igual a 2X. El 2 pasaría a dividir 120 sobre 2 y entonces mi ángulo X en este caso sería de 60 grados. Mi ángulo inscrito es en efecto la mitad del ángulo. Obtener información y presentar resultados. Se centra en un periodo de trabajo y estudio individual de forma que cada miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada, obtener la información necesaria, estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es necesario. Por último, los alumnos vuelven a su equipo y ponen en común todos los hallazgos realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente la solución al problema y presentar los resultados. ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues en los ángulos inscritos, cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. En este momento asignaremos un tiempo prudencial para que individual o en pareja trabajen los siguientes ejercicios. Todos ellos tienen que ver con cálculo de ángulo central o ángulo inscrito, donde uno de sus lados pertenece al diámetro de la circunferencia. Muchas gracias.